Julia, empezamos nuestra nueva aventura radiofónica semanal con mucha formación, información y entretenimiento de la mano de nuestros invitados. Invitados, Fernando, que como siempre tienen cosas maravillosas que contarnos. Y para darnos a conocer estos interesantes temas, ¿quiénes nos acompañan hoy? Pues hoy tenemos en el estudio a Cintia Jaime para hablar de pueblos y aldeas que se vacían y ciudades superpobladas en todo el mundo. Pues como siempre hacemos, antes de empezar nuestro programa semanal, vamos a recordar que Diario Salir, Anoche tuve un sueño, nace de la colaboración de Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño. La de siempre. Julieta, ¿preparada para empezar? Preparadísima, Fernando. Pues al lío, que ya tenemos nuestra primera invitada desde Suiza, Cintia Juan. Cintia Jaime. Cintia Jaimes. Pues vamos al lío. Pues perdóname, Cintia, por cambiarte el apellido. Bueno, no pasa nada, ¿eh? A mí también me lo cambian y no me enfado contigo. Pues vamos a decirlo bien, Cintia Jaime. Efectivamente. Tú sabes, Fernando, que en las últimas décadas son pocos los países del mundo que no se han visto afectados por la migración interna o externa. Aunque las crisis ocupan los titulares, los expertos afirman que el 70% de los emigrantes se desplazan para buscar una vida mejor para ellos y sus familias. Los avances en la tecnología agrícola y el empeoramiento del cambio climático han agravado los problemas económicos en las zonas rurales. Esta dinámica ha venido vaciando pueblos y aldeas y ha dejado ciudades superpobladas en todo el mundo. En 2018, antes de la pandemia, las Naciones Unidas estimaron que 6 millones de personas emigraban a las ciudades mensualmente en busca de un futuro mejor. Esta migración no tiene precedentes en la historia de la humanidad y está causando un gran impacto en el medio ambiente. Para hablarnos de un tema tan crucial, tenemos hoy en el estudio, desde Basel, Suiza, a Cintia Jaime, fundadora de Exbicis Fundación, que lleva en su núcleo y que nace para dar una salida digna a este gran desafío al que se enfrenta la humanidad. Buenos días, Cintia. Encantados. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes en este programa tan maravilloso que llevan adelante, mostrando quiénes están haciendo algo para cambiar estas cosas que vemos, ¿no? Con valentía, como decías, y compromiso. Tanta gente extraordinaria, ¿no? Como tú y como todos tus compañeros en esa fundación maravillosa Exbicis. Lo que hacemos aquí es traer gente que tiene verdaderamente cosas interesantes que contarnos. Así que buenos días, Cintia Jaime. Te vuelvo a repetir, siento haberme confundido con tu apellido. Saludos a Suiza, que debe ser un lugar maravilloso para vivir, aunque seguro que echas de menos algo de España, ¿no? Seguro. Cada lugar tiene su encanto y parados siempre vamos a ver cosas positivas y negativas. Así que realmente feliz de poder estar uniendo lazos desde Basel con Madrid, con un lugar tan querido, España, donde, bueno, tienen mis abuelos de ahí. Pues fíjate, Fernando, quiero añadir, si me permites. Ya sabes que yo a ti te lo permito todo. Pues quiero añadir que Cintia Jaime es empresaria social, artista también, porque no sabes cómo baila el tango. Yo me hubiese encantado que fuese mi profesora, pero soy malísima en eso de bailar, lo hago fatal, la verdad. Y es escritora, además, vive en Basilea desde 1995, fundadora del Centro Cultural Tanzpalast. Yo no sé si eso lo pronuncio bien, pero bueno. Perfecto. Dirigiendo su propia escuela de tango en Basilea desde 1997. Y ha desarrollado numerosos eventos culturales y festivales de carácter interdisciplinario e internacional con relevante impacto cultural. Desde 2008 trabaja activamente en el emprendimiento social en América Latina y Suiza. Cintia es, además de fundadora de Exbicis, como apuntábamos antes, es también cofundadora de la Fundación Sapocicle.
Cintia siempre ha tenido gran preocupación por la migración a la megaciudad de Buenos Aires, por lo que ha investigado las causas de la migración y las formas de intervención en todo el mundo. A partir de 2013 ha desarrollado y dirigido estudios de factibilidad con fundaciones nacionales en Argentina para planificar la migración a las áreas rurales. La experiencia adquirida en el proyecto denominado Swiss Vision la empujó a crear junto a Daniel Withenwright la Fundación SBICIS, de la que hoy vamos a hablar aquí. Cintia y Daniel han dirigido el equipo interdisciplinario suizo-argentino que ha creado el primer programa de migración planificada que ha sido replicado por el equipo suizo para reproducir el modelo de trabajo y la experiencia en todo el mundo. ¿Qué te parece? Pues permíteme que sea yo ahora el que diga algo, o mejor dicho, le pregunte a Cintia algo. Cintia, salvo mecánica de aerogeneradores y diseñar barcos de impulsión eléctrica, has hecho de todo, ¿no? Es un recorrido. Siempre uno aprende en cada lugar, ¿no? En la enseñanza, en la escucha. Así que bueno, interdisciplinariamente tenemos un equipo interdisciplinario muy grande para poder llevar adelante los distintos aspectos y desafíos que presenta la parte social, ¿no? La migración de personas que están viviendo en una ciudad y un pueblo, estas aldeas que ya tienen esta trayectoria de expulsión, tal vez, estos mensajes, acordémonos de Pueblo Blanco, tal vez, de estas canciones o de los, como le decimos en Argentina, el café con leche de la mañana o el mate, en donde dicen de acá te tenés que ir para tener una vida mejor. Y esto fue un gran desafío, además de todos los quiebres tecnológicos, los quiebres productivos que hemos vivido en las últimas décadas, ha quedado en las aldeas una serie de impronta, una impronta de declive, de decadencia, que hoy en día estamos a punto de revertir. Y nada menos que una pandemia nos hizo ver que el lugar donde uno está cercano a la naturaleza es el mejor lugar para el desarrollo humano, donde la escala humana no se pierde. Y hay ciudades, conocemos ciudades totalmente superpobladas, y estas ciudades han dejado al ser humano realmente mutilado de la naturaleza. Hay una cultura como de consumo mucho más presente, hay menos espacios para recrearse. La pandemia les dio también un reflejo del espacio físico y vital en donde estaban desarrollándose. Y bueno, ahora nosotros tenemos un piloto probado antes de la pandemia que ya mostraba el gran interés que tienen las personas por irse de las ciudades. Piensen que en 2016, cuando invitamos a familias a establecerse de una forma sostenible, tuvimos un llamado que en 4 semanas fue respondido por 20.000 familias que deseaban irse a un pueblo a probar esta experiencia piloto, donde todos solo buscábamos 20 familias. Me vas a permitir, Cintia, ahora iremos desgranando todo eso, pero vamos a ir centrándonos primero en conocer un poco tu trabajo. Julia. En la Fundación, sí. A mí me gustaría que nos contaras qué luz se encendió para crear esa fundación y para hacer este objetivo, ¿no? El de llevar a la gente de las grandes ciudades justo a la inversa, ¿no? Antes la gente iba de la zona rural a las ciudades y ahora van de las ciudades, es lo que tú intentas a través de esta fundación, a las zonas rurales, ¿no? Que están despobladas. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué eso y no otra cosa? Bueno, mi infancia ha sido un poco el viaje hacia las aldeas rurales en forma constante, con mi papá, mi mamá, que tenían una pequeña empresa, y eso me hizo ver muchos pueblos, y me hizo querer esa forma de vida. Y cuando yo llegaba a la ciudad, era la pregunta: ¿por qué vivimos acá? En aquel momento no había internet, todo lo que uno tenía que manejarse era en la ciudad, todos los mecanismos de producción, y además, bueno, había una serie digamos, de
cambios que se estaban dando que no permitían vivir. Y después, años después, veo que sigue ocurriendo esta despoblación, y Buenos Aires y Bogotá y ciudades del mundo como también París o Londres se crecieron de una manera totalmente desorbitada, y los pueblos que uno visita en estos alrededores uno empieza a sentir ese nivel de declive. Y ahí fue donde ese desequilibrio que estaba totalmente apalancado por las políticas públicas, sentí que había que hacer algo para poder traer un cambio, que había que poder concientizar del mal que estaban generando las ciudades. Investigando, generan el 80% el 60% de las emisiones de efecto invernadero. O sea, estos gases, ¿verdad? Consumen el 80% de la energía global. Y generan el 70% de los residuos de todo el planeta. Y estamos hablando de una población que no ocupa más del 50%. El 50% de las personas que vivimos en este mundo, en ciudades, hacemos este tipo de efectos. Entonces, demográficamente, es importante ver cuáles son los efectos de amontonarnos, de hacinarnos, de seguir sosteniendo ciudades de este modo. Echando un vistazo a vuestra fundación y un poco acorde con lo que has hablado, he visto que fomentar la repoblación es prioritario para vosotros y que habéis probado un programa de repoblación rural de manera anticíclica. ¿Puedes explicar a los oyentes en qué consiste esto exactamente? Sí, el programa se llama Bienvenidos a mi pueblo, lo que sería Bienvenidos a mi aldea, si uno está puesto desde las aldeas. Es un programa que intentaba demostrar que la gente no vive donde quiere, sino donde puede. Que si uno le da la oportunidad a las personas a desarrollarse en aldeas y tiene completo todo lo que es sosteniblemente la vida, esto significa 3 aspectos fundamentales: la bienvenida, que es fundamental porque el vecino está muy cerca y uno necesita que ese vecino lo integre y también integrarse con ese vecino. El trabajo, fundamental. El 70% de la migración mundial se da por causas económicas y lamentablemente, mayoritariamente, por causas forzadas, es decir, por expulsión, porque no tengo trabajo en un pueblo y entonces me tengo que ir. Y al mismo tiempo, la vivienda que se extiende al sentido de hábitat, de infraestructura. Si me voy con mi familia, tengo escuelas, tengo transporte, está cubierta la salud, tengo caminos tengo buen wifi, tengo buen internet. Todas estas preguntas son las que nos hicimos para decir, bueno, vamos a elegir un pueblo que esté cercano a las ciudades, que se esté despoblando. Cíclicamente era la narrativa en el 2015, cuando empezamos con esto, era: todo el mundo se va de los pueblos porque en las ciudades se ofrece todo esto: bienvenida, trabajo y vivienda. La bienvenida en la ciudad no es así, uno no conoce al vecino muchas veces dentro de su edificio. En las grandes ciudades uno toma el ascensor y ni buen día dice, porque no se conocen. El trabajo, un interrogante bastante grande, porque todas las ciudades generan desempleo y violencia, exclusión. El hábitat ya sabemos que está muy, muy por debajo de las necesidades que se requieren, y que son uno de los focos más importantes que están viendo las Naciones Unidas para poder cubrir las necesidades de las personas. Entonces, puestos a ver que un pueblo tiene casas vacías, que un pueblo tiene una cantidad de oportunidades que todavía no conoce, porque le está faltando el gasista, el plomero, le está faltando el que repara la máquina, le está faltando, pero no lo puede identificar como una oportunidad de negocio. Entonces, vimos que había una gran necesidad de entender cuál es el mercado local para hoy poder cubrir esas oportunidades. Y dijimos, vamos a hacer un estudio de mercado en este pueblo y en la región,
y vamos a ofrecer estas oportunidades que nosotros ya vemos, porque fuimos a visitar 14 pueblos y en todos te hacían la lista de lo que está faltando, y en todos había un lamento de, y bueno, pero estamos en un pueblo pequeño, uno no puede esperar que tenerlo todo. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer este listadito y llamamos a las familias. Bueno, el resultado en esta experiencia fue que las familias de inmediato, en el término de un año, subieron sus ingresos, todas las familias cubrían las oportunidades que este pueblo tenía, y vimos algunas otras que ellos no se habían identificado. Por ejemplo, el costado textil, que bien puede producirse desde pueblos con una logística cercana a ciudades. Y entonces en estas familias se mudaron en el término de un año y aumentaron el 40% sus ingresos. Perdóname una cosa, Cintia. ¿Estás hablando de Suiza o esto está implantado en otros países o cómo? En Argentina. Ah, en Argentina, vale. Esta prueba está llevada adelante en Argentina, país Bien. que tiene el 92% de la población concentrada en zonas urbanas. Es uno de los rankings, el primero o el segundo del mundo. En aquel momento era el primero. Colombia ahora está y Venezuela están parecidos, pero México también, eran uno de los países que lideraban esto. Y esta experiencia demostró en 3 años, miren lo que, digamos, nosotros teníamos que observar, ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasa si dinamizamos la economía local a la escala que este pueblo necesita, cubriendo estas oportunidades y trayendo algo que puede funcionar? Bueno, pasó que estas familias tuvieron de un día para el otro un paraíso, salieron a decir que vivían en un paraíso porque el pueblo le daba trabajo, vivienda ya estaba preparado, nosotros hacemos un trabajo previo donde vemos distintos actores, hay viviendas para alquilar, hay terrenos para comprar, hay casas para construir, bueno, cuáles son los accesos a los créditos para que estas familias, o sea, esto es lo que hace nuestra fundación, es esta cooperación para sumar a distintos actores locales para dar respuesta a estas necesidades locales. Y las familias trajeron un desarrollo en 3 años que es increíble. Desde decirte que tenían solamente 4 viviendas en alquiler, un pueblo vacío, lleno de casas vacías, 4 viviendas en alquiler temporal para trabajadores golondrina del campo, y en 3 años tienen 30 viviendas alquiladas permanente, tienen lista de espera para mudarse al pueblo. Lo que creció el mercado inmobiliario también, había 6 loteos, nosotros medimos la línea de base antes de ir al pueblo, tenían 6 loteos en los últimos 3 años, o sea, del 2012 al 2015, y después, 3 años después, 49 loteos para nuevas casas. Se abrieron negocios incluso en la pandemia, de un índice que tenían de desempleo. Hoy en día Colonia Belgrano tiene un problema porque necesita emplear. Por ejemplo, hay familias que llevaron textil, emprendimientos textiles que tienen mucha costura y entonces utilizan muchos jóvenes. También tenemos el caso, por ejemplo, de una persona de la construcción que dio oficios, que tenía su dote de maestro y generó una escuela de oficios en el lugar, en donde hoy en día tiene 12 alumnos que vienen también de otras zonas. Entonces, qué maravilla. Una dinámica impresionante. Eso lo tenéis que traer a España, porque aquí todavía vemos en televisión muchos días que en un pueblecito pues la gente se queja, no, es que todavía no podemos hablar por teléfono, no nos llega el wifi, para hablar por teléfono nos tenemos que subir al cerro y allí solo tenemos una línea. Todo eso, claro, requiere de una inversión, no sé cómo la conseguiréis vosotros, pero aquí parece que los organismos públicos no están muy por la labor, si tenemos todavía esos problemas, y eso hace que muchas veces no se vaya al campo y se pueda ir a lo mejor a un pueblo más cerca de Madrid, pero Soria, Guadalajara y otra serie de zonas están completamente abandonadas y despobladas. Absolutamente despobladas. ¿Y habéis replicado este proyecto que tanto éxito ha obtenido en otros lugares? Yo he visto que tenéis en el radar, lo he visto en la página web, creo que como 24 países que están interesados en que empecéis a trabajar, ¿no?
Sí, estamos desarrollando proyectos de escala. La escala para nosotros es la transmisión de conocimientos porque, como bien decís, nosotros estuvimos, en 3 años tuvimos casi 300 entrevistas, fuimos mencionados y fuimos invitados a 7 universidades, 4 en Europa. Tuvimos la demanda desde más de 20 países y pensamos la mejor manera de reproducir esto es ser una fundación que transmite conocimientos, entrena equipos, pasa todas las herramientas para poder replicarlos con socios regionales y estamos en desarrollo con varios proyectos, 3 en Argentina, 1 en India y 1 en Colombia. En Argentina estamos mucho más avanzados, desde luego que ya distintas comunidades, tenemos 9 pueblos preparados para identificados todas, digamos, las capacidades que tienen, todas sus viviendas, los vecinos organizados en una comisión de apoyo para la bienvenida, el trabajo, la vivienda, para poder generar toda esta dinámica. Uno lo primero que invierte es en el pueblo y el programa comienza ahí, ¿no? Con el compromiso de los vecinos, de las autoridades locales, y ahí estamos bien avanzados en Argentina, estamos avanzados en India y en Colombia en espera, pero vamos mucho más rápido, por supuesto, porque fue el primer país y donde más tuvo eco este resultado, y además es un país donde, bueno, como te digo, ¿no? El 92% de la población en zonas urbanas requiere de este tipo de programa. Me estoy imaginando la respuesta, pero tengo una curiosidad, Cintia. ¿En Suiza y en otros países del centro de Europa tienen el mismo problema? ¿Hay zonas rurales vaciadas? Sí, está en toda Europa este problema y en toda Europa se están buscando alternativas. Lamentablemente se quedan en mirar las casas vacías con el tema inmobiliario, cuando en realidad lo central es poder hacer el estudio de mercado que hacemos. Esta es nuestra llave para poder entender, porque la migración tiene un efecto que se llama pull y un efecto push. Te expulsa si no tenés trabajo, pero también te atrae si ofreces trabajo. Entonces acá la dinámica y el centro de la cosa es poder defender la idea de que descubrí el trabajo y la oportunidad que tiene tu pueblo y ahí vas a tener todo resuelto porque todo lo demás se acomoda. Vos decías del wifi, cuando llegamos en estos poblados no tenían buen wifi. Bueno, es uno de los, es la autorruta y son las autopistas de este siglo, ¿no? Un Wi-Fi es fundamental y trabajamos para eso y es uno de los primeros trabajos de inversiones que realizamos y que conseguimos actores para poder realizar. Se mide, digamos, se realiza el presupuesto y se dice, bueno, se necesita esto, cuesta tanto y quiénes son los actores que van a colaborar, puede ser públicos, tenemos una diversidad entre financiamiento público y privado, local o internacional también. La EU sabemos que tiene muchos programas para llevar Internet, pero bueno, tiene que tener una serie de actores a veces que tiren parejo. Acá es la fuerza del grupo lo que hace de esto un programa, y es también la fuerza de la migración grupal, es decir, el interés demostrado de mucha gente desde los pueblos. Vale decir que la escala ahora ya no es más de un pueblo a otro, sino que es regional, y tenemos una escala de mínimo de 5 pueblos por socio al cual le acompañamos en esta escala. Es decir, tomamos una región, incluso tuvimos muchas conversaciones ya en España con las zonas de Aragón, tuvimos zonas en Asturias, también con el sur. Hay varias conversaciones en España, tuvimos varias conversaciones y varios encuentros para poder resolver esta temática, o que estaban curiosos de ver cómo lo estamos haciendo. Pero lo más importante... Bueno, vamos a seguir conversando en España para lograrlo. Pero lo más importante, tenían curiosidad, pero también interés. O eso menos. Esto es algo que a veces nosotros no escondemos cómo hacemos nuestra fórmula, la pueden ver por internet y hacemos publicaciones, pero hay metodologías, hay procedimientos que están ajustados a cubrir esos 3 pilares. Y bueno, cada uno puede hacer su propia prueba o puede trabajar en conjunto
con otros. Esta es una actitud que bueno, nosotros estamos abiertos a compartirlo, y esto tiene un proceso y eso requiere de cierta coordinación. No sé qué grado de coordinación pueden tener localmente y es un desafío siempre, ¿verdad? Traer a una o fundación externa, bueno, que nos propone compartir sus metodologías. Cuando ya se probaron algunas cosas, bueno, algunas no funcionaron, algunas, por ejemplo, se probó migración por goteo en España. En España había proyectos donde llevaban una familia y le decían, acá tenés un campo y bueno, podés criar tus cerdos, pero resulta que estas familias no se adaptaban porque no tenían bienvenida, el trabajo tal vez le funciona, Claro. la vivienda la tenían, pero si uno le falla la bienvenida, es muy difícil. El abrazo, ¿verdad, Cintia? Yo te quería preguntar una cosa porque el tiempo pasa súper rápido, nos quedan 3 minutos, aunque Sí. no lo parezca, llevamos ya casi media hora contigo. Yo quería preguntarte, ¿no? Además de la migración por motivos económicos, que es de lo Perdona que una cosa, estamos quería hacer hablando. una puntualización. Llevamos media hora contigo, aunque no lo parezca, dice Julia, pero porque estamos muy a gusto, ¿eh? Y tienes cosas muy interesantes que contar. Por supuesto, ¿no? Luego está la migración por motivos ideológicos, como lo que está ocurriendo en Afganistán. ¿Tú qué opinas? ¿Hay solución? ¿No hay solución? Porque la migración, desde luego, es un gran desafío para el futuro de la humanidad. La migración forzada por causas políticas es una migración realmente de las más acuciantes y es la que no hay alternativas, ¿verdad? En ese sentido, cuando uno es un perseguido político o las mujeres en este momento que no ven otra opción y tienen que emigrar, es un caso, digamos, de gran conflicto en donde se generan, como ya sabés, campos de refugiados, son estos limbos, ¿no?, que se crean de manera inmediata, porque la absorción de una migración requiere estos tres pilares y aparentemente primero hay que entender los pilares, bienvenida, trabajo y vivienda, y después hay que poder buscar espacios donde esto se desarrolle. Yo tengo mi visión acerca de estas, ahí hablo por propia opinión porque nuestra fundación no tiene un análisis profundo de esto, pero siento que las personas son tomadas como un problema. Y en este caso tenemos que poder entender qué hacen estas personas en su lugar y en qué lugar pueden sentirse útiles y cómo pueden aportar a la comunidad a partir de entender quiénes son, abrir estas preguntas. Bueno, ¿cómo te sentirías bien? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo te ubicas en el mundo? Y ver del otro lado, tener esta capacidad de entender, bueno, a ver, ¿qué lugares pueden recibir a estas personas cubriendo estas tres partes? En general, en un campo de refugiados es un lugar donde estas tres cosas no se activan. Muchas veces desde los lugares, por ejemplo, de recepción que tenemos en Suiza o en otras partes del mundo, por conversaciones que he tenido con estas actividades, por interés, obviamente, no se los integra laboralmente. Y esto es un problema, porque el ser humano se tiene que sentir útil socialmente. Uno no puede considerarlo una víctima, tiene que ser una persona que sobrevive a un conflicto. Cintia, y no una víctima que en Suiza, por ejemplo, le da todo, hasta el dinero para cada día, pero esas personas se sienten muy... Imagínate lo que significaría que alguien te pague para estar en una casa, que tenés el dinero, pero no te consideran útil, ni sabemos lo que hacen detrás. A veces pueden haber médicos, pueden haber personas que saben jugar al fútbol y que pueden acompañar a un equipo de fútbol. No sabemos bien quiénes están detrás, porque parece que no es un... Me vas a perdonar, Cintia, pero es que... esto es un tema que tenemos que trabajar tal vez socialmente, ver que estas personas tienen un valor
para dar, para ofrecer, y tenemos que descubrir ese valor, y ellas mismas tienen que descubrirlo, y tenemos que entender cómo hacer esta conexión. Es muy interesante todo lo que nos has contado, pero es que se nos ha acabado el tiempo. Siento tener que tocar el gong, soy estricta gobernanta con el tiempo, así que, bueno, tendrás que venir otro día a hablarnos más de todas estas cosas, ¿verdad, Julia? Sí, muchísimas gracias por dejarnos saber más de esta maravillosa fundación, Esbicis, y de vuestro programa Bienvenidos a mi pueblo. Esperamos verte muy pronto por España y que tengas muchísima suerte. Pues muchas gracias y un saludo a la audiencia y bueno, felicitaciones por el programa. Muchas gracias a ti, que nos has contado cosas muy interesantes, pero el tiempo se nos ha acabado. Gracias por haber estado con nosotros desde la distancia en Diario Salir, anoche tuve un sueño. Un abrazo muy fuerte desde Madrid.